Mi loca exesposa manipuló el sistema legal y me hizo condenar injustamente a prisión. Así que, después de salir, la hice desalojar. La razón por la que arruiné la vida de mi exesposa comienza en el momento de nuestro divorcio. Ella me denunció falsamente por ser violento, luego coaccionó a su hermana para que testificara en su nombre, y así consiguió una orden de restricción contra mí, así como la custodia total de nuestros hijos. Eso ya fue un duro golpe, pero lo que vino después fue el golpe final para mí. Mi madre fue diagnosticada con cáncer terminal y le dijeron que le quedaban 3 meses de vida, y su último deseo era que sus nietos la visitaran en el hospital para que pudiera verlos una última vez. Así que violé la orden de restricción y contacté a mi exesposa. Prometí que no estaría en la sala con ellos y que todo lo que pedía era que ella dejara que nuestros hijos vieran a su abuela moribunda una última vez. Ella se rió de mí en respuesta, luego dijo que no solo no dejaría a los niños visitar, sino que ni siquiera los llevaría al funeral. Resulta que también fue a la policía y me denunció por violar la orden de restricción. Terminé arrestado, y aunque el juez dijo que entendía por qué lo había hecho, aún lo consideró una violación de la orden de restricción y me sentenció a 4 meses de cárcel. Mi madre falleció mientras estaba encerrado, y ni siquiera pude decirle adiós. Pero cuando salí de la cárcel, era una persona diferente. La rabia que sentía era todo lo que podía pensar. Ya no me importaba lo que fuera correcto o incorrecto. Solo quería herir a mi exesposa, Laura, de la manera en que ella me había herido. Sabía que no podía acercarme a ella. No con la orden de restricción y todo eso. Pero eso no significaba que no pudiera arruinar su vida desde la distancia. La ira que sentía en mi celda fue reemplazada por vacío. No tenía a dónde ir, a quién recurrir. La mayor parte de mi familia me había descartado mucho antes de que me encerraran. Ni siquiera llamaron cuando mamá falleció. Simplemente me dejaron en esa celda. No tuve más remedio que empezar de nuevo. Pero no fue tan fácil como sonaba. No tenía trabajo, ni hogar, ni dinero. Solo un historial criminal y odio hacia la mujer que me había puesto allí. Finalmente, encontré un complejo de apartamentos en ruinas en las afueras de la ciudad. Pero era barato, y eso era todo lo que podía permitirme. Pagué el primer mes de alquiler con el poco dinero que me quedaba. Y el casero no hizo demasiadas preguntas. El apartamento era un desastre, pero era un techo sobre mi cabeza. El techo goteaba y la calefacción apenas funcionaba. Pero era algo. Pasé la primera noche allí en el suelo, mirando el techo agrietado, preguntándome cómo había llegado a esto. Al día siguiente, salí a buscar trabajo. Necesitaba dinero para sobrevivir, y lo que era más importante, para vengarme de Laura. Pero encontrar trabajo con antecedentes no era fácil. Pasé horas yendo de un lugar a otro, pidiendo aplicaciones y llenando formularios, solo para ser rechazado tan pronto como veían el hueco en mi historial laboral. Finalmente, encontré una tienda de conveniencia que estaba desesperada por contratarme. No era mucho, solo el salario mínimo, pero era algo, y lo acepté. El trabajo era monótono. Pasaba mis días detrás del mostrador, cobrando cigarrillos y boletos de lotería. Las noches eran peores, con borrachos tropezando a todas horas y el ocasional drogadicto intentando robar una caja de cerveza. Todo el tiempo pensaba en Laura. En cómo ella estaba allá afuera, viviendo su vida mientras yo estaba atrapado en este agujero. Cada centavo que ganaba iba destinado a mantener el miserable apartamento y comprar solo suficiente comida para sobrevivir. No había espacio para nada más. Pero cada noche, después de arrastrarme de regreso a ese apartamento en ruinas, me tumbaba allí y pensaba en lo que iba a hacerle. Cómo iba a hacerla pagar por lo que me había hecho a mí y a mi madre. Cuando finalmente llegué a un lugar decente y no estaba luchando tanto con mis finanzas, mi plan para destruir a Laura comenzó a tomar forma. Lo primero que hice fue averiguar dónde trabajaba. Costó algo de investigación, pero finalmente descubrí que ella estaba gestionando una pequeña boutique en el centro. Parecía un trabajo acogedor. Qué pena sería si alguien la hiciera despedir. Pensé que era el lugar perfecto para empezar. Encontré una computadora rota en una casa de empeño y la compré. Cuando llegué a casa, me senté frente a mi computadora y creé un montón de perfiles falsos en línea. Sentí como si hubieran pasado horas desde que empecé esto, pero ni siquiera estaba cerca de terminar. Este era el 4.º perfil del día, pero tenía que ser diferente de los demás. Cada perfil necesitaba su propia personalidad. No era algo que pudiera simplemente juntar. Tenía que ser conciso. Tenía que ser convincente. Llené todos los detalles, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, pasatiempos y hasta algunas fotos que había sacado de rincones aleatorios de internet. El primero fue fácil. Una mujer de mediana edad que amaba los patrones florales y tenía debilidad por su Golden Retriever. Era el tipo de cliente que frecuentaría la boutique de Laura y que se sentiría devastada si el servicio al cliente no cumplía con sus altos estándares. El segundo perfil era un tipo más joven, con conocimientos tecnológicos y rápido para publicar una reseña si algo lo molestaba. Tenía un mal temperamento. Sería el tipo de cliente que notaría cada pequeño detalle y no tendría problema en señalar el mal servicio cuando lo viera. El tercero, un hombre mayor, del tipo gruñón que era imposible de complacer, pero cuyas palabras tenían peso debido a su edad y al hecho de que era un veterano del ejército. No sería bueno ser grosero con él. Estas personas necesitaban ser reales. Al menos en apariencia,
para que nadie cuestionara las historias que estaba a punto de contar. Mientras pasaba a escribir las reseñas falsas, sentía que mi ira se acumulaba nuevamente. La idea de que Laura estuviera cómodamente en esa boutique, viviendo su vida como si nada hubiera pasado, me hervía la sangre. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza. Su último deseo se reproducía en mi mente una y otra vez, y la idea de que Laura me hubiera denunciado a la policía como si no valiera nada me rompía el corazón. No era siquiera digno de darle a mi madre moribunda un último momento de felicidad. Empecé a escribir la primera reseña, manteniéndola simple. Solo un comentario sobre un comentario grosero que ella le hizo a un cliente. Pero eso solo no era suficiente. Necesitaba hacer más para que ella sintiera lo que yo había sentido en esa celda, sabiendo que mi madre había fallecido sola por su culpa y su psicopatía. La siguiente reseña fue peor. Inventé historias sobre cómo ella había atacado a los clientes, haciéndolos sentir incómodos e incluso insultándolos en voz baja. Me gusta y compartir y obtendrá la segunda parte.